como lo decía Gaby, el gobierno concluyó ayer su taller con los legisladores electos para planificar el trabajo y la distribución de las comisiones en la próxima Asamblea Nacional. Asamblea en la que contarán con una amplia mayoría. ¿Qué están haciendo los otros movimientos y partidos políticos? ¿Cómo se está preparando la oposición para afrontar este tiempo que ciertamente les será difícil, tomando en cuenta que nuevamente se encuentran en desventaja numérica? ¿Han sostenido ya reuniones? ¿Se ha delineado un derrotero a seguir? Es lo que le preguntamos en primera instancia a Cintia Viteri, asambleísta electa por la Alianza Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano. Abogada Viteri, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. ¿Cómo avanzan esos diálogos? Mira, nosotros como la 6 Madera de Guerrero, primero lo que hemos estado haciendo es una serie de impugnaciones respecto a los resultados electorales. Recuerda que finalmente pedimos que se abran más de 1000 urnas respecto de las actas que teníamos nosotros que no coincidían con los resultados que publicaba el CNE. Ese proceso nos ha tenido inmersos en una serie de discusiones, de revisiones, de constataciones con las actas, con los que tenemos, con lo que sale en la página web respectiva. Y de ahí, respecto de lo que vamos a hacer, los proyectos que llevamos, nosotros nos pusimos de acuerdo antes de la elección, cuando le propusimos a la gente quiénes éramos y qué íbamos a hacer dentro del nuevo periodo de la Asamblea. Básicamente les presentamos algunos puntos entre los que se encontraban el respeto, por ejemplo, a la libertad de expresión relacionada con la ley de comunicación, el tema relacionado íntimamente con la seguridad de la gente y la ley, el Código Integral Penal. Los puntos los explicamos a tal sabe qué es lo que vamos a hacer en la Asamblea, y eso lo vamos a hacer solos o dentro de un grupo de 30 o dentro de un grupo de 130. El número de legisladores que nosotros llevemos o que vamos a llevar finalmente a la Asamblea no determina que nosotros cambiemos o no de posición respecto a lo que hemos dicho. ¿Que será más difícil? Absolutamente, nadie lo niega. Eso será absolutamente difícil si es que la mayoría oficialista engaña o traiciona el interés popular. Eso sí será difícil, combatir con un número extenso de legisladores que además hay que respetar, porque eso fue lo que decidió la gente. Ahora, la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que para conformar un bloque se necesita un grupo que represente al menos el 10% del total de los asambleístas, es decir, 14 miembros. 14 Ninguna organización política, con excepción de País, evidentemente los tiene. Sin embargo, si el Partido Social Cristiano llegara a conformar una alianza con Creo, podría alcanzar e incluso superar este 10% necesario. ¿Ha habido conversaciones en ese sentido? En lo absoluto hasta ahora, lo cual no significa que estén descartadas, para nada. Yo creo que cada organización se ha dedicado internamente a hacer lo que debe hacer respecto de los resultados electorales, y posteriormente en la Asamblea veremos la posibilidad, si las circunstancias así lo ameritan, de formar un bloque, pero no hemos conversado hasta ahora y tampoco vemos como necesidad hacerlo. Te comento, Lenín, porque ¿para qué formas un bloque? ¿Para qué? Para ser parte del CAL. Nosotros ya en ocasiones anteriores hemos dicho que la administración de los contratos, por ejemplo, en la Asamblea no nos interesan, así es que no hemos puesto ni siquiera candidatos cuando sí formamos un bloque anteriormente. Para presentar proyectos, sí, eso sí es importante. Para tener iniciativa necesitas ser un bloque, pero también puedes conseguir el número de firmas respectivas de tu bloque o de tu grupo y de otros grupos afines. Así es que no nos preocupa tanto la necesidad de formar un número de legisladores para poder participar, por ejemplo, en los temas como el CAL. No, eso no nos preocupó antes, no nos preocupa ahora. Pero usted sabe bien que el tener un puesto en el Consejo de Administración Legislativa les permitiría observar cómo se definen las agendas, los archivos de ciertas solicitudes, algunos trámites parlamentarios, por supuesto, y el conocimiento desde adentro puede, pues, garantizarle a los electores, a las personas que votaron por ustedes, el ejercicio de denuncias efectivas con conocimiento de causa. Por eso es que le dije, no rechazamos. Lo que hemos hecho anteriormente es lo que le he expuesto. No hemos participado en eso porque creemos que básicamente el CAL se dedica más al tema de administrativo, ¿no? Entonces, ahora no descartamos ninguna posibilidad de conversaciones con otra agrupación política afín que piense, por ejemplo, en los temas que les hemos planteado a la gente, como la seguridad, como la libertad de expresión, como no más impuestos, como la descentralización y las autonomías. Es más, aún sin formar un bloque,
en la votación vamos a coincidir, aún sin formar un bloque, si es que esos son los mismos objetivos que tienen otras agrupaciones políticas llamadas de oposición, o sencillamente que pensamos distinto. ¿Por qué nos llaman de oposición? ¿Porque decimos no a los impuestos? ¿Por qué nos llaman de oposición? Porque decimos basta a la liberación indiscriminada de delincuentes peligrosísimos que atentan contra la vida y los bienes de la gente. Por eso nos llaman oposición. Nos oponemos a temas, no a personas. Es más, no tenemos ningún prejuicio ni ninguna cortapisa para, por ejemplo, votar por proyectos positivos que presente el Ejecutivo. Para nada, si son positivos lo hacemos. Ya vamos a entrar en ese tema, pero antes quisiera invitarla a escuchar lo que dijo Fernando Cordero, asambleísta reelecto de Alianza País. Y nosotros no ocultamos lo que queremos. El Movimiento País va a tener la presidencia, las 2 vicepresidencias y un vocal en el CAL. El resto debatiremos con el resto de bancadas si es que las logran conformar y de no se aplicará igualmente la ley. Nosotros fuera de País 35 solo tenemos con aliados 18 compañeros que son otra bancada, entonces ellos tendrán otro espacio y que fueron nuestros aliados en Manabí, en El Oro, en Loja o en Bolívar. ¿Y ese es puesto en el CAL también? Ese es otro puesto en el CAL, así es. Presidencia, 2 vicepresidencias, 2 vocalías en el CAL, un bloque de 80 y pico de legisladores, 82 si no me equivoco, y otro adicional de 18 conformado por aliados. Tienen el camino libre, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con el periodo anterior? También tenían la presidencia, las 2 vicepresidencias, el CAL, las presidencias de comisiones. Pero no tenían mayoría absoluta para los proyectos de ley. ¿Por qué cree que no pasaron leyes como, por ejemplo, la del Código Integral Penal que liberaba o le daba fianza a asesinos y a secuestradores? Ni la ley de comunicación, ni la ley de agua, ni la ley de tierras. Esas son leyes que, pese a ser minoría nosotros, porque somos minoría y vamos a volver a ser minoría, por el trabajo que hicimos dentro de la Asamblea, logramos alertar a la opinión pública respecto de lo que esos proyectos significaban para su vida, para su cotidianidad. Y eso logró detener el paso de ciertas leyes perjudiciales para la gente. Aún estando en minoría lo logramos. ¿Por qué? Por haberlo denunciado, por no haber parado, por el empuje, por lo que hemos hecho dentro del Pleno de la Asamblea y lo que hemos hecho a través de los medios de comunicación. Yo creo que el trabajo, siendo minoría, que hizo la gente que piensa distinto, que defiende los temas que le mencioné hace un momento, ha sido un trabajo óptimo, aún pero siendo no solo, minoría. Pero no solo fue el trabajo que ustedes hicieron como minoría, sino también el hecho cierto de que ellos no tenían mayoría absoluta. Hoy sí la tienen. Bueno, si no hubieran tenido mayoría absoluta respecto de los aliados o los satélites que tenían dentro de la Asamblea, los cuales inclusive salieron públicamente a decir que votaban si le daban o no una universidad. Es decir, hubo ofrecimientos para lograr esos votos, no hubieran aprobado otras leyes que sí las aprobaron, o no se hubieran permitido que pasen vetos respecto de impuestos, respecto de temas perjudiciales a la sociedad. Sí, nada cambió entonces, nada cambió. Yo creo que en la administración de la legislatura ellos son mayoría, ese es el juego de las mayorías, ellos van a tener la presidencia, las 2 vicepresidencias, las presidencias, las comisiones, eso se hace por números de votos, no se hace por intenciones, pero aún cuando seamos pocos, así seamos 1 o seamos 100, la capacidad de cada legislador por proteger el interés popular es lo que va a determinar la diferencia en la Asamblea. Recuerde cuando brilla más una vela en la oscuridad. Así es que del otro lado estaremos nosotros justamente para defender los temas que ameriten defensa y relacionados íntimamente con el bienestar cotidiano de la sociedad. Usted señalaba hace un momento los motivos por los cuales se los llama de oposición. ¿Cómo debería llamarse al bloque, a este bloque que se va a terminar consolidando, si no formalmente, sí se lo va a evidenciar a la hora de las votaciones, como usted bien señalaba? ¿Cómo hay que llamarlo si no son de oposición? A mí no me interesa si me llaman de oposición. Créame que el título no me interesa. No es cuestión de etiquetas. A mí me interesa realmente cómo me perciba la gente respecto a mi desempeño. Si la gente comprende o puedo llegar al corazón de las personas respecto de mi trabajo. Si una vez que
estoy sentada ahí, defiendo con ahínco el bienestar de las personas respecto de su seguridad en relación a la delincuencia. Si estando ahí defiendo que no les pongan o no les metan la mano más en el bolsillo en relación a sus impuestos. Si defiendo que sus municipios, sea el alcalde del partido que sea, y sus prefecturas, sea el prefecto que fuera, tengan los recursos para poderles dar obras y servicios. Esa evaluación sí me interesa. De ahí la etiqueta que me pongan o las personas de gobierno o las demás personas, sabe que me tiene sin cuidado. Este asunto de los adjetivos o de las etiquetas se lo preguntaba porque Guillermo Lasso el pasado 17 de febrero dijo que él inauguraba la oposición. Y en esas palabras un discurso implícito, que ustedes no hicieron mucho más allá de su reconocida postura en lo que se refiere al tema de seguridad interna y en lo referente al Código de Ordenamiento Territorial. Pero hay quienes entienden, y usted lo sabe, que no hubo mayor fiscalización de parte de su organización política y que por último incluso plantearon el retomar el método de Hunt, que terminó de allanarle el camino al oficialismo para que termine obteniendo la mayoría que hoy tiene. Yo creo que ahí tiene usted dos equivocaciones. Primero, el método de Hunt, nosotros nos opusimos. Tanto nos opusimos que fuimos los que anteriormente, en periodos anteriores, habíamos declarado o pedido la inconstitucionalidad. Las actas, nuestra exposición en el Pleno, denotan nuestra postura frontal. Nosotros dijimos no al método de Hunt desde el principio. En esta asamblea y antes habíamos declarado o pedido que se declare la inconstitucionalidad. Ahora, respecto de la fiscalización, yo no creo que hayan habido más intentos y persecuciones de fiscalización que las que ha habido durante este periodo. A ver, primero nos amenazaban con la muerte cruzada respecto de cada vez que alguien salía a denunciar, o las ambulancias, que eran más bien furgonetas, o cuando se denunciaba cualquier otro acto de corrupción como contratos con familiares, como falta de títulos para el señor Delgado. Los juicios que existen a ciertos asambleístas llamados del grupo minoritario de oposición demuestran que nunca se quedaron callados, que tienen atrás de sí, sobre todo los que no fueron electos, juicios que se deben defender ahora sin la inmunidad que los protegía al poder decir lo que pensaban, porque de eso nomás se trata la inmunidad, cuidado, y se piense que se trata de delitos comunes. No, la inmunidad protege al legislador para poder decir lo que piensa respecto de las denuncias que haya investigado en hechos de corrupción, por ejemplo. Entonces, si los legisladores de minoría o de oposición han sido enjuiciados, si han sido perseguidos, si se los ha amenazado con la muerte cruzada, si se los amenazó a través de una cadena con aplicar un código de ética que cuando lo presentamos Madera y Guerrero se echaron para atrás, que buscaba sancionar justamente los cambios de camiseta, la compraventa de diputados, los legisladores relacionados con grupos subversivos, los que daban amnistía a delincuentes comunes, ellos se echaron para atrás. Entonces, el trabajo y la carga que tuvo ese grupo minoritario fue fuerte. Yo sí preguntara en todo este aspecto dónde estuvieron los demás, ¿no? Lo que hicieron durante ese periodo, qué juicios tienen por haber descubierto hechos de corrupción, qué leyes pudieron impedir que pasen, que perjudicaran a la sociedad. Es fácil hablar, lo difícil es estar en el momento y hacer lo que debes hacer aún siendo minoría. Sobre el código de ética, yo quisiera invitarle a escuchar otra alocución del presidente Fernando Cordero. que buscaremos es mejorar la coordinación con el Ejecutivo. Hay que irlo dejando atrás los vetos porque están mal escritas las leyes, los vetos porque no ha habido coordinación con los ministros correspondientes. Ese tipo de cosas sería imperdonable teniendo la mayoría que vamos a tener en la Asamblea. Que el proceso legislativo no sea individual. Si es que alguien deja la 35 o deja otra lista, que fue elegido por listas, en el cual se eligen entre listas, no entre personas, entre listas, debería someterse a revocatoria del mandato. Es decir, no le vamos a mandar con un código de ética copiado de la Partida Clásica como quería alguna sociedad cristiana el otro día. Lo que tenemos que hacer es mandarle a las urnas, donde legítimamente hay que decir al pueblo que le ratifique, queda de independiente, ratificado por el pueblo, pues tenemos que aceptar democráticamente. Y además se va a su casa por traicionar los principios de la lista con la cual fue elegido. El problema era quién lo presentó, me refiero al proyecto de ética que usted llevó pues a la Asamblea y que se discutió hace un par de semanas. El proyecto que llevamos a la Asamblea era exactamente el que nosotros mismos habíamos presentado antes, pero adaptados a las prácticas mañosas que vimos durante este periodo del oficialismo. Esa era la diferencia, solamente esa era la diferencia. Ahora, cuando vieron que se hablaba de sacar a legisladores porque liberaron a delincuentes peligrosos, se hicieron para atrás. Cuando vieron que se sacaba a legisladores por cambiarse de camisetas a través de compra-venta, se hicieron
dieron para atrás. Cuando vieron que todo aquel legislador que tenga implicaciones con alias, porque incluso hubo alias dentro de la Asamblea que nunca se supo quiénes eran, alias Comandante Pelos, alias Julio Luna, relacionados con la FARC, y nunca se supo quiénes eran. Cuando se propuso dentro de ese código, lo que se puso añadido dentro de ese código para castigar esas prácticas que se vieron durante este periodo, se hicieron un paso atrás y dijeron no. Y dijeron no porque dijeron que había una ley orgánica de la función legislativa, ley que fue vetada en su totalidad y que no puede ser tratada sino hasta después de un año después del veto, ¿no? Ahora están hablando de un código de ética, sí, un código de ética interno. ¿Qué les preocupa? Solo ellos. A nosotros, ¿qué nos preocupaba con el código de ética? El fraude que le podían hacer a la sociedad. Así es que hablan de cambios de camiseta y sancionar a quien haya sido elegido entre listas, pero ¿y qué pasó con todos los que se fueron? Que ellos le quitaron a los otros partidos políticos. Les quitaron a varios partidos políticos, legisladores que se fueron y ahora se sientan al lado de ellos en sus bancadas. ¿Qué? ¿Por qué no empezamos desde ahora y los empiezan a descalificar? Con diferencias tan profundas en tantos temas, ¿cómo decir si votaremos con el gobierno en determinados momentos? Es que nosotros no pensamos en quién firma el proyecto, sino qué contiene el proyecto. Esa es la diferencia que hay entre el bloque de gobierno y nosotros. Pero tenemos una visión distinta del país. ¿Por qué? Porque nunca vamos para que nos llamen, para que nos dejen de llamar oposición, no vamos a votar jamás con ellos cuando suben los impuestos, no vamos a votar jamás con ellos cuando pretendan liberar a miles y miles de personas a través del año sin sentencia y que vuelven a quitar vidas, señores, vidas, secuestrar, a violar, a robar a la gente. Si por eso nos llaman oposición o nos quedamos en minoría, bienvenido sea. Alguien dijo que la fuerza se prueba cuando estamos en mayoría y el tesón y la voluntad cuando somos minoría. En la práctica y a sabiendas que el régimen no necesitará de nadie para aprobar lo que quieran, ustedes no podrán ser sino comparsa en unos casos y convidados de piedra en otros. ¿O cree que realmente se pueda trascender y sobre todo que la sociedad pueda reconocer ese trabajo que en muchos casos no tendrá la efectividad o no tendrá los resultados que ustedes quisieran? Mira, si tú pediste el voto diciendo, señores, yo voy a hacer tales y tales cosas, y luego porque eres minoría dices, ay, qué pena, ya no voy a hacer nada y o te conviertes en un convidado de piedra, eso no solamente te traicionas a ti mismo, sino a la gente que te eligió. A mí me eligieron por varias propuestas, igual a los demás legisladores de Madera, Guerrero y Las 6. Esas propuestas, en minoría o en mayoría, las vamos a pelear en la Asamblea. La gente siempre tendrá de nosotros la verdad, siempre sabrá lo que está pasando, siempre tendrá de nosotros el valor para, sin miedo, decir lo que está ocurriendo dentro de la Asamblea y qué los puede perjudicar. Pero una cosa es que sean mayorías, eso no les da patente de corso. Pero no para solamente es una mayoría, sino es que también existe una suerte de sectarismo. Lo escuchaba hace un momento al arquitecto Cordero y decía, un proyecto presentado por la partidocracia, entonces hay un discurso, hay una animadversión hacia la llamada oposición, ¿no? Espero que eso no sea contagioso respecto de nosotros. Allá ellos tienen una gran responsabilidad, y usted bien lo dijo, son mayoría. Ellos van a copar todas las decisiones que tome la Asamblea si numéricamente así lo hacen, sí. Pero eso también implica una responsabilidad infinita respecto de lo que le pase a la gente y sus decisiones tomadas ahí. Ahora no pueden decir, bueno, es que me están obstruyendo, bueno, es que no me dejan, bueno, es que se oponen a todo. Sí, nosotros vamos a seguir igual de frontales, de fuertes, de tener la valentía de decir lo que está sucediendo y de tratar de lograr cosas dentro de la Asamblea positivas para la gente. Pero la responsabilidad total, si algo sale mal, lamentablemente, y ojalá así no sea, la tiene el oficialismo. Son mayoría, bien lo dijo el señor Cordero, asuman las consecuencias de las decisiones que tomen. Ojalá que esas decisiones respondan a la esperanza que la gente puso en ellos. Eso es lo que más espero. Cintia Viteri y sus criterios. Ella es asambleísta reelecta por la Alianza Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano. Son las 7:21.